Bien, continuando con la clase del curso de neumática en la que estamos, vamos a centrarnos un poquito en lo que son válvulas neumáticas, ¿no? Válvulas neumáticas desde su construcción hasta su uso, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí he preparado un pequeño documento de válvulas neumáticas, vamos a ponerlo así para que se pueda ver un poco mejor. Bien, las válvulas neumáticas tenemos prácticamente por su construcción o forma de construir, tenemos, o por su aplicación más bien, tenemos tres válvulas, ¿no? Estas válvulas son válvula de bola, ¿no es cierto? De carretilla o spool y válvulas de retorno o de control de flujo también se llaman, ¿no? Válvulas de control de flujo. Esta es de acuerdo a su aplicación. Vamos a ir viendo un poquito más adelante dónde entran cada una de estas válvulas, ¿no es cierto? Y cómo tienen su aplicación en elementos neumáticos un poco más complejos, ¿ya? Perdón, ya, ahí. Entonces, de acuerdo a su construcción, tenemos válvula de bola, válvula de cono y válvula de disco plano, ¿ya? ¿Qué es lo que hace cada una o bueno, la diferencia, ¿no? En realidad es solamente la aplicación. Aquí se me ha ido, perdón, se me ha ido, no es esta la imagen la que quería mostrar, o tal vez sí, no se puede ver específicamente, o bueno, sí, aquí realmente esta es una válvula de apertura, ¿no es cierto? Que tiene una bola aquí, ¿no es cierto? Una esfera aquí. Bueno, aquí sí tenemos el disco, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, perdón, aquí tenemos el cono y aquí tenemos el disco. Vamos a poner esta anotación. Listo, entonces este es el cono y este es el disco, ¿no es cierto? Cuál es, o qué es lo que hace estas tres válvulas? La función de las tres válvulas es la misma y es bloquear y permitir el paso del flujo de aire, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el disco, hablemos de esta parte de aquí, ¿no es cierto? La superficie plana del disco, al unirse con otra superficie plana, ¿no es cierto? Forman un sello. Ese sello impide el paso del aire. De la misma manera, eh, si yo tengo el, si yo tengo el flujo, ¿no es cierto? Voy a dibujarlo mejor para que me entiendan. Eh, Vamos a suponerlo, vamos a abrir, vamos a abrir esto. Vamos a abrir esto. Déjenme abrir esto por acá. Ya, este es algo más antiguo. Mm, ya, no, vamos a ponerlo acá. Vamos a ver si es que viene. Sí. Ven, aquí está. Este es un poco más antiguo, pero en realidad no ha cambiado mucho, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Aquí está, miren, es un válvula de asiento. Aquí está la esfera o bola, el disco perdón, el cono y el disco, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Permite el flujo de aire en un solo sentido. Es decir, si yo tomo este primer ejemplo, ¿no es cierto? Si el aire viene desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? El aire va a hacer que la esfera se presione un poco más sobre su asiento, ¿no? Sobre su asiento y no va a permitir el paso por ningún lado, ¿no es cierto? Generando un sello perfecto. En cambio, si el aire circula de abajo hacia arriba, ¿cierto? Si el aire circula de abajo hacia arriba, el mismo aire levanta el peso de la circunferencia o de la bola, de la esfera, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer es que el aire sí pueda pasar, ¿no es cierto?, por los costados. Consideramos el peso de la bola o del cono o del disco como irrelevante, ¿no? No es algo. Lo mismo pasa acá. Miren, aquí yo tengo el aire en este sentido, ¿no es cierto? Permite levantar el disco y pasar, ¿no? Lo mismo acá. El aire en este sentido permite levantar el disco y pasa en el sentido de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Pasa en este sentido. En el sentido contrario, ¿verdad? No va a pasar.
se va a formar un disco. Entonces, estas son las válvulas de asiento. Este es el principio de funcionamiento de válvulas un poco más complejas, como las veremos el día de hoy, ¿no? Luego tenemos, de acuerdo a la construcción, la clasificación de válvulas por correderas, ¿no? La conclusión de válvulas por correderas. Estas válvulas por correderas lo que tiene es prácticamente un spool. Un spool quiere decir este eje con discos, ¿no es cierto? En este caso tengo solamente dos discos, ¿no? Entonces, este disco lo que hace es eh, aislar dos cámaras, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de la derecha, ¿no es cierto? En la imagen de la derecha nosotros tenemos, por ejemplo, el disco pegado totalmente a la izquierda. En esta imagen tenemos el disco pegado al lado izquierdo. La presión está bloqueada, el orificio de la presión está bloqueada, pero el orificio A está conectado con el orificio R, ¿no es cierto? Si es que el disco se corre, ¿no es cierto?, hacia la derecha, en cambio se conecta la presión con el orificio A y queda aislado el orificio B. Entonces, esta es una válvula por construcción. Esta se llama válvula tipo spool, corredera o émbolo cilíndrico, ¿no es cierto? Bien, los tipos de válvulas, como habíamos visto el día de ayer, se clasifican de acuerdo al número de entradas, ¿no es cierto? Al número de, digamos, de conexiones o de vías y el número de posiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una válvula 2-2, 3-2, 4-2. Nosotros debemos entender que el primer número es el número de vías, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí es 2 vías, 3 vías, 4 vías, 5 vías. Y el segundo número es el número de posiciones, ¿no? Es el número de posiciones. Entonces, para verlo esto un poco más claro, vamos a irnos a FluidSim. FluidSim es un programa desarrollado por la compañía de Festo. Festo es una compañía que se dedica a hacer para módulos didácticos para la educación. Entonces, dentro de Festo nosotros podemos encontrar un módulo o un software de simulación y diseño para neumática y otro para hidráulica. Vamos a utilizar en este caso neumática, ¿ya? Vamos a ver, estamos interesados en el funcionamiento de las válvulas, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner válvulas, vamos a poner válvulas de vías configurables, ¿no es cierto? Y aquí nosotros miren cómo tenemos todas estas válvulas. Entonces, elijamos una de estas, ¿no? Una de estas para ver cómo funciona, ¿ya? Vamos a elegir una de estas. Entonces, por ejemplo, esta es una válvula de 2 vías y 2 posiciones, ¿verdad? Si yo pongo simular, ¿no es cierto? Me va a dar un pequeño warning, pero es por el hecho de que no está nada conectado. Si yo pongo simular, miren, cuando está en reposo, siempre vamos a estar en la posición de la derecha, en esta posición de aquí. Pero cuando cambia de posición, ¿no es cierto? Cuando se acciona, es, esto es lo que pasa, ¿no? Esto es lo que pasa, ¿ya? Esto es lo que sucede, ¿no? Entonces, cambia de posición. La posición de la derecha siempre va a ser una posición de reposo, la de la izquierda va a ser la posición de accionamiento, lo llamaremos así. Entonces, cojamos otra, otra válvula, ¿verdad? Perdón, sí, sí, otra válvula. Aquí tenemos 3 vías, ¿no es cierto? Y se puede diferenciar por los números, ¿cierto? Se puede diferenciar por los números estas 3 vías y 2 posiciones. Si lo vuelvo a simular, obviemos el warning y lo cambio, miren cómo la posición cambia, ¿no? La posición de la izquierda, ¿no es cierto? Es la posición de accionamiento, ¿no? Posición de accionamiento. Bien, entonces, así es como funcionan las válvulas, cambiando de posición, ¿no? Cambiando de posición. Eh, entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos, vamos a ir a basarnos en, de acuerdo a eso, nosotros tenemos, ¿no es cierto? Las válvulas.
¿no es cierto? Las válvulas, toda la clasificación de las válvulas, ¿no es cierto? Entonces, el primer dígito es el número de vías, el segundo dígito es el número de posiciones, ¿ya? Ahora, dentro de las válvulas, por ejemplo, aquí tengo una válvula que es una válvula 2-2, dos vías, dos posiciones. Miren, aquí tengo una válvula con aplicación de una válvula de asiento, o sea, la construcción de una válvula de asiento tipo bola, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el botón no está presionado, ¿no es cierto? La presión que intenta ingresar por aquí, ¿no es cierto? Que no pasa nada, ¿no? No puede pasar porque se genera un sello casi perfecto entre estos puntos, ¿no? Entre todos los puntos de contacto del asiento, ¿no? Entonces, pero cuando yo presiono el botón, ¿no es cierto? Presiono el botón hace que la bola descienda y la presión se pueda conectar, pueda pasar por estos orificios hacia A, ¿no? Hacia A. Y estas son la simbología de estas válvulas, ¿no? Por ejemplo, esta es una válvula tipo corredera. Bueno, aquí tenemos una válvula de asiento con disco, ¿no es cierto? Y acá tengo una válvula tipo corredera o tipo spool. Esta válvula de asiento es bastante similar a la anterior. Mientras el botón no está presionado, ¿no es cierto? La presión que ingresa por aquí no puede pasar, no puede, no hay como, no se puede conectar con nada, ¿no? Y es lo que me dice aquí. En una posición de reposo, si se dan cuenta, la presión, ¿no es cierto?, llega y se encuentra bloqueada. Es lo que pasa, ¿no? La presión ingresa, pero se encuentra bloqueada. Cuando yo presiono este botón, cambia de posición, ¿no es cierto? O sea, es decir, entra en funcionamiento algo más, hace que el disco descienda, ¿no es cierto? El disco desciende y la presión se conecta con el orificio A. Si se dan cuenta, el disco va a descender y va a lograr pasar por estos puntos de aquí y desciende por el orificio A, ¿no? Cuando eso pasa, esto se bloquea, ¿no? Entonces es lo que me muestra acá. Veamos esto en FluidSim, ¿no es cierto? Veamos esto en FluidSim. Entonces, vamos a poner, voy a borrar esto de aquí. Este es el que está puesto en la presentación, ¿no? Entonces, aquí al hacer doble clic en FluidSync me da algunas opciones de configuración de las válvulas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner, en este caso voy a poner un botón, ¿no? Este botoncito de aquí lo voy a poner. Y voy a poner que el retorno es por muelle. El muelle también es un resorte, ¿no? Es decir, entonces, esto quiere decir que cuando yo dejo de presionar el botón va a regresar por sí solo, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, listo. Eh, ahí tengo la válvula tal cual como se la ve en la presentación, ¿no? Si yo puedo ver, esta válvula de aquí es la misma que la de acá, ¿ya? Entonces, si yo pongo play, ¿no es cierto? Ahorita no va a estar conectado a nada, pero miren, ¿no es cierto? Yo tengo presionado y miren, la presión que está aquí pasa hacia 2 y el otro orificio queda bloqueado, ¿no? Cuando suelto, el resorte hace que regrese a la posición inicial y la presión que está acá regresa o retorna hacia acá, ¿ya? Entonces, así es como funcionan estas válvulas. Tengo válvulas de corredera, por ejemplo, aquí tengo una válvula un poco más compleja, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una válvula de ¿cuántas vías? Tengo una, dos, tres, cuatro y cinco vías. ¿Y cuántas posiciones? Voy a tener dos posiciones. Simulemos esta válvula de aquí, ¿no? Simulemos esta válvula de aquí. Entonces, vengo acá, voy a poner primero stop, ¿no es cierto? Y voy a poner una válvula 5-2. Una válvula 5-2. Vamos a ver. Eh, aquí está. Esta es una válvula 5-2. Ya. Bueno, aquí, sí, esta es una válvula 5-2, ¿no? Esa es tal cual la válvula, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, veamos si es que puedo, sí puedo. Eh, vamos a poner, no me deja, vamos a ponerlo así. Ahí está, ¿no? Esa es la presentación, solamente por fines. Entonces, aquí está, ¿no? Miren, si se dan cuenta,
si se dan cuenta, es la misma válvula, 5.2 y la de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me falta? Tal vez el botón, ¿cierto? Y acá el resorte, ¿no es cierto? Es la misma válvula. Entonces, ¿esta válvula cómo funciona? Por ejemplo, en la posición inicial, ¿no es cierto? En la posición inicial, eh, este orificio de aquí, ¿no es cierto? Perdón, este orificio de aquí, P, ¿no es cierto? Se conecta con el orificio de acá, ¿no es cierto? En este caso es B, ¿verdad? Y en cambio, el orificio de acá se conecta con este orificio de acá, ¿no es cierto? Está de retorno, ¿verdad? De retorno. Y el otro está bloqueado. Este de aquí está bloqueado, ¿no? Es bastante similar, ¿no? Así es como se vería. Si lo pongo simular, ¿no es cierto? Si lo pongo simular, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es, va a intercambiar los orificios, ¿ya? Va a intercambiar los orificios. Entonces, así es como funcionan las válvulas distribuidoras, se llaman. Válvulas distribuidoras. Vamos a poner esto acá. ¿No es cierto? Así es como funcionan las válvulas distribuidoras, ¿ya? Eh, bueno, aquí tengo otra válvula. Me voy a saltar un poquito estas diapositivas para mostrar, por ejemplo, la válvula distribuidora con un cilindro de simple efecto, ¿no? Válvula distribuidora con un cilindro de simple efecto. Aquí me gustaría que me pongan mucha atención porque aquí ya vamos a ver, por ejemplo, el funcionamiento con un cilindro, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un cilindro de simple efecto y vamos a tomar una válvula, en este caso, tres vías, dos posiciones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ponerle stop, voy a borrar esto, vamos a hacer esto más grande, ¿ya? Y vamos a coger esta válvula, ¿no es cierto? Y vamos a buscar el cilindro de simple efecto que está aquí, ¿no? Entonces lo jalamos hacia acá, lo ponemos por aquí, ¿cierto? Ahora, es importante lo siguiente que les voy a decir. Espérenme un ratito. Ya. Es importante lo que les voy a decir, ¿no? Todo, todo elemento, todo circuito neumático, ¿no es cierto? Tiene numeración. Tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siempre es una secuencia, ¿no? En orden. Todos los unos, todos los unos son conexión de presión. Es la presión, ¿no es cierto? Todos los unos es la conexión de presión. Es decir, ya vamos a ver más adelante en el módulo neumático, yo tengo una válvula donde distribuye toda la presión, ¿no es cierto? Entonces, los unos se conectan directamente a presión, ¿ya? Los números 2 y los números pares son conexiones de trabajo. Entonces, los números pares siempre se van a conectar al cilindro o a motores neumáticos, pero siempre son conexiones de trabajo. Y los números 3, en cambio, 3 y los impares, desde el 3 en adelante, 3, 5, 7, son conexiones de desfogue, ¿no es cierto? Conexiones de desfogue. Entonces, es muy fácil conectar un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Es muy fácil. ¿Por qué? Porque el cilindro de simple efecto tiene tan solo una conexión de trabajo y esta válvula tiene una conexión de trabajo, entonces significa que lo tengo que conectar de esta manera, ¿no? Para que funcione, necesito conectar el aire comprimido. Entonces, el aire comprimido lo conecto siempre en los números uno. Los números uno es fuente de aire comprimido. Y el número 3 es desfogue, ¿no es cierto? Miren, al hacer doble clic, yo puedo seleccionar aquí, ¿no es cierto? Este es un desfogue, ¿ya? Voy a escoger este. Ahora, yo quiero aquí hacer una observación. Siempre que yo tenga un cilindro, perdón, no, un triángulo, ¿no es cierto? Que me apunte hacia adentro o hacia arriba, quiere decir entrada de presión. Y cuando tengo un triángulo que me apunte hacia afuera, quiere decir salida o desfogue de presión, ¿ya? Entonces, miren, ahí como está, yo ya puedo darle play, ¿no es cierto? Yo ya puedo darle play. Voy a poner esto por acá. Puedo darle play. ¿Y qué es lo que voy a tener? Miren, voy a tener el funcionamiento de un cilindro. Ahora quiero que ustedes, voy a poner esto,
Vamos a poner esto un poquito más lento. Vamos a poner ralentización en 5, ¿no es cierto? Miren, cuando yo cambio de posición, miren cómo el aire, ¿no es cierto?, pasa desde el orificio uno hacia el orificio 2, ¿no es cierto? Y pasa hacia el cilindro, entra en esta cámara y empuja el cilindro hacia afuera. Cuando suelto, ¿no es cierto?, el botón, vuelve a su posición original y en cambio el aire retorna por aquí, ¿no es cierto? Y se conecta el orificio 2 hacia el orificio 3, que es desfogue, ¿no es cierto? Es desfogue. Entonces, así es como funciona un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Un cilindro de simple efecto funciona de esta manera, ¿ya? Es muy fácil. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Es lo mismo que vemos aquí, ¿no es cierto? Miren, una válvula, ¿no es cierto? Accionada, ¿verdad? En posición inicial, que es lo que tengo. Esta conexión de trabajo se conecta hacia el desfogue, mientras que de, la posición de la presión, ¿no es cierto? Se encuentra cerrada, la vía de la presión se encuentra cerrada. Cuando cambia de posición, ¿no es cierto? La presión se conecta hacia la conexión de trabajo y el desfogue queda cerrado, ¿ya? Vamos a ver un cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Con una válvula 5-2. Vamos a ver un cilindro de doble efecto con una válvula 5-2. Entonces vamos a poner esto por acá, ¿cierto? Y vamos a escoger el cilindro, vamos a escoger aquí, vamos a escoger el cilindro. Muchos cuando escogen un cilindro de doble efecto, no lo encuentran aquí, ¿no es cierto? Y escogen este cilindro de doble efecto. Este es un cilindro con amortiguación regulada, ¿no es cierto? Sí, regulación de amortiguación, ¿no? Y vamos a escoger una válvula 5-2, ¿no? Una válvula 5-2 que está por acá, ¿no es cierto? Listo, una válvula 5-2. Entonces, vamos a poner, eh, vamos a poner en práctica lo que les acabo de mostrar, ¿no es cierto? Primero el cilindro es un cilindro de doble efecto. Haciendo doble clic, lo cambiamos aquí a doble efecto, ¿no es cierto? Ya me queda un cilindro de doble efecto. El número uno siempre es conexión de presión, ¿cierto? Siempre va a la presión, ¿no es cierto? El número 4 y el número 2, los números pares, van a conexiones de trabajo, ¿no? Entonces los conecto directamente. El número 3 y el número 5, que son los impares, son desfogue, ¿no es cierto? Entonces los conecto aquí a desfogue, ¿ya? Los conecto a desfogue, ¿verdad? Y ya está. Listo. Ahora voy a conectar, por ejemplo, un botoncito. Entonces voy a poner aquí un botón y voy a poner un retorno por muelle. Listo. Entonces, si yo pongo play, ¿no es cierto? Miren, me está mostrando, esto es lo interesante de FluidSync y de los software de simulación, es que me muestra el camino del aire comprimido, ¿no es cierto? En posición inicial, el aire comprimido. Vamos a poner este de aquí. En posición inicial, el aire comprimido entra por aquí. La vía de la presión 1 se conecta con la vía de trabajo 2. Ingresa por aquí, ¿no es cierto? Y hace que esta cámara se llene de aire comprimido. Entonces, en posición inicial, el cilindro está adentro, ¿no? El cilindro se mantiene adentro, ¿ya? Si yo cambio de posición, miren lo que va a pasar, ¿no es cierto? Miren, esta, esta presión que está en la vía uno, ¿no es cierto? Ingresa ahora por la vía 4, ¿no es cierto? Ingresa en esta cámara y empuja el cilindro hacia afuera. Y lo que estaba en la cámara de acá, ¿no es cierto? En cambio retorna hacia aquí, que es la posición, en realidad es la posición 3, ¿no? Miren, es la posición 3 por la que retorna, ¿no? Los números no se cambian. Sería genial que los números se cambiaran cuando, veamos si puedo hacerlo más. Sí, esta es la 4, la 2, la 3, la 5 y esta es la 1. ¿Ya? Ahí está un poco mejor, ¿no? Entonces,
Cuando retorna, ¿no es cierto? El retorno viene por aquí, ¿no es cierto? Y baja directo, baja hacia el desfogue 3. ¿Ya? Entonces, ese es el control de un cilindro de doble efecto con una válvula 5.2. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una válvula 4.2, por ejemplo? Si yo tengo esta válvula de acá, ¿cierto? Una válvula 4.2, ¿cuál sería la diferencia, no? Veamos si es que hay alguna diferencia. Veamos si hay alguna diferencia. Vamos a conectar tal cual lo mismo acá, ¿cierto? Vamos a hacerlo ya, para que no se choque. Vamos a conectar aquí, veamos si puedo bajar, no puedo bajar. Bueno, y el 3 es desfogue, ¿no es cierto? Listo. Entonces, miren, si es que yo pongo play, aquí me da un error, es porque hay conductores sobrepuestos. No me va a dar un error, es simplemente un warning, ¿no es cierto? Y se me olvidó poner, déjame ver si es que puedo, no puedo, bueno, no pongámosle ya, vamos a ponerlo así y aquí lo bajamos. O dejémoslo ahí, ¿no? Que no voy a ocupar ahorita este de acá, vamos a poner aquí un botoncito y vamos a hacer retorno por muelle. Ah, no hagamos retorno por muelle, pongamos botón también, para que vean, ¿no? Entonces, a ver si es que puedo conectar, si es que no, vamos a poner otro elemento de alimentación por aquí. Eso, listo. Listo. Me sigue dando un guarden ahí, algo pasa. Bueno, bien, vamos a ver acá. Me interesa que entendamos el 4.2, ¿no? Miren, ¿qué es lo que pasa en el 4.2? ¿Cuál es la diferencia con el 4.5, no? Miren que solo tengo un retorno, ¿no es cierto? En este caso, esta cámara de aquí está retornando por el orificio 3. Cuando cambio de posición, ¿no es cierto? En cambio, la otra cámara retorna y también retorna por el orificio 3. La única diferencia con la válvula 5.2 es que la válvula 5.2 tiene dos desfogues, el 3 y el 5. En cambio, la válvula 4.2 tiene solamente un desfogue, el 3, ¿no? En este caso puse dos botones, ¿no es cierto? Eso quiere decir que para cambiar de posición yo tengo que presionar los dos botones, ¿no? En cambio acá, si yo dejo de presionar, se regresa automáticamente por el resorte, ¿ya? Así es como funcionan las válvulas 3.2, 4.2, 5.2, ¿no? Y estas válvulas se le conoce como válvulas distribuidoras. Recuerden que en toda válvula distribuidora yo voy a tener, casi siempre voy a tener números. El uno, el uno es presión, entrada de presión. Los números pares, 2, 4, 6 son conexiones de trabajo. Los números impares, 3, 5, 7 son retornos o desfogues, ¿ya? Sigamos. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Sí, está claro, Ángel. Muy bien, excelente. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber y con gusto la resolvemos, ¿verdad? Eh, las válvulas tienen una estructura interna como la que vemos aquí, ¿no es cierto? Este número 3, ¿no es cierto? Es el spool. Este número 3 es el spool. Sí funciona, ¿no es cierto? Ustedes tal vez en su experiencia ya saben que es un O-ring, aquí tiene los sellos, ¿no es cierto? Cada spool tiene, tiene sellos, ¿no es cierto? Para aislar. Cuando estos sellos se dañan es cuando las válvulas ya no comienzan a funcionar, comienza a haber comunicación entre cámaras y es donde debería salir el cilindro, pero no sale bien, se regresa.
es porque ya comenzó a los sellos a fallar, ¿no? Em, Habíamos visto el día de ayer también que al inicio se pone una unidad de mantenimiento, ¿no? Esta unidad de mantenimiento yo les había dicho que tiene tres funciones, que es filtro, regulación y lubricación. La lubricación sirve para estas partes móviles. Entonces, el aceite es apenas una pequeña película que se pega en estas partes móviles, ¿no es cierto? Y nos sirve para proteger justamente estas partes que tienen rozamiento, ¿no? Tienen rozamiento. En este spool tengo una electroválvula. Puedo ver aquí el 9 va a ser una electroválvula, ¿no es cierto? Y tengo aquí el 5 es un muelle, ¿no es cierto? Es un retorno por muelle. ¿Cierto? Entonces, mientras se mantenga presionada, va a ser un resorte por muelle. Em, Perdón, mientras mantenga presionada, va a estar en una posición y cuando deje de excitarse, digamos, la solenoide, por el resorte va a volver a su posición original, ¿ya? Así es como funciona, miren, aquí está, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo una 5.2, ¿no es cierto? Lo que está pintado en azul, más oscuro, es el aire comprimido, ¿no es cierto? Al cambiar se ve así, ¿no? Se ve así. Lo que acabamos de ver es prácticamente esto, ¿no? Es esto de aquí, ¿ya? Entonces, así es como funciona una válvula distribuidora tipo spool. Bien. Ahora, ya nos adelantamos un poco, pero ya vimos nosotros que para cambiar de posición nosotros necesitamos mandos, ¿no es cierto? Y tenemos diferentes tipos de mando. Por ejemplo, todos los mandos que ven en un inicio, ¿no es cierto? Este push button, este button, ¿no es cierto? Button. Todos estos de aquí son mandos manuales. No son mandos manuales, son mandos para que se presionen con la ayuda de la mano humana, con esfuerzo humano, ¿no? Igual estos de aquí, el switch, el botón de emergencia, el que tiene el llave, ¿no es cierto? Hasta aquí, hasta este punto, es esfuerzo manual. Este plunger, ¿no es cierto? No es más que otro botón, pero no está diseñado para que lo presione la mano humana, sino está diseñado para que un cilindro lo presione. Entonces, este es un esfuerzo mecánico, ¿no? Este es el accionamiento mecánico. Entonces, aquí tengo el plunger, que es un botón o un palpador mecánico, el rodillo, que es un plunger con un rodillo, ¿no es cierto? Y después de eso tengo, perdón, después de eso tengo el accionamiento neumático y la solenoide. Veamos esto, cómo se ve en FluidSim. En FluidSim, esto se ve de la siguiente manera. Por ejemplo, hagamos clic en esta de aquí, ¿cierto? Yo tengo un esfuerzo muscular, lo dice FluidSim, y miren, aquí tengo esta es la simbología de un botón general. A veces yo digo, no tengo un botón con capucha, tengo un botón de esta manera, no hay la simbología, puedo poner esto, ¿no? Esta es la simbología de un botón con enclavamiento mecánico. ¿Qué quiere decir enclavamiento mecánico? Que al momento que se presiona, ¿no es cierto?, se queda enclavado. Y tengo a veces que girar para que se desenclave, como el botón de stop, ¿no es cierto? Este es un botón con capucha, botón con capucha con enclavamiento mecánico. Este es un pedal con enclavamiento mecánico. Perdón, esta es una palanca con enclavamiento mecánico, pedal y pedal con enclavamiento mecánico, ¿no? Cualquiera que yo ponga de estos va a funcionar tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo este, ¿no es cierto? No sé por qué voy a borrar eso. Miren cómo se enclava, ¿no es cierto? Y tengo que desenclavar para que regrese, ¿no? Eh, Cualquiera que yo ponga, ¿no es cierto? Va a funcionar, ¿ya? Cualquiera que yo ponga va a funcionar. Eh, Ahora, yo también tengo, vamos a quitarle, yo también tengo los mecánicos. Este es un palpador mecánico, se llama, o también se llama, eh, ¿cómo estaba puesto acá? Eh, Plunger, ¿no? Plunger en inglés, en español, palpador mecánico, ¿no es cierto? Tengo el rodillo normal, el rodillo
con un brazo móvil, ¿no es cierto? Y el rodillo con brazo móvil en ambos sentidos, ¿no? El uno es hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, y por aquí tengo otros más que son mecánicos, ¿no? También tengo el neumático, miren, el neumático son este de aquí. Este es un accionamiento neumático. ¿No? Este es un accionamiento neumático. ¿Qué quiere decir? Que necesito aire comprimido para que esta válvula cambie de posición, ¿ya? Necesito aire comprimido. Y tengo también el eléctrico. Entonces, el eléctrico, ustedes ya sabrán, se le conoce como una solenoide, también se le conoce como una electroválvula, ¿no es cierto? Como una bobina, ¿verdad? Y tiene su propia simbología, este de aquí, tiene su propia simbología, ¿ya? Entonces, esos son los accionamientos y los mandos que nos sirven para cambiar de posición en las electroválvulas. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No?